Hola, hola, un saludo, esperando que se encuentren en armonía y equilibrio. Bienvenidos nuevamente a este programa de Adentro y Afuera de la Escuela Alteridad. Hoy nos encontramos con Maxime Mutar. Él es de origen francés y ha estado viviendo en Venezuela, concretamente en la ciudad de Mérida. Así que con él queremos que nos cuente sus experiencias, sus anécdotas, sus vivencias en este tiempo que ha vivido en Venezuela, de cómo un francés tiene una visión particular desde su, desde su cultura, desde sus puntos de vista, desde sus creencias. ¿Qué tal, Maxine? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, sí, yo estaba en Mérida. Resulta que yo la primera vez vine en Venezuela en 2015 para hacer un reportaje sobre la revolución bolivariana y después conocí a una chica que luego va a ser mi esposa. Y para hacerlo rápido, en 2017 en Francia hemos visto la situación em- empeorar un montón. Ya lo habíamos visto así en 2016 y en 2017 era como una nueva etapa en el colapso y estábamos bastante tristes de ver lo que pasa. La represión también de los movimientos sociales y la caída general del nivel de vida. Y frente a esta frustración e insatisfacción teníamos la intención de hacer algo, de apoyar, y no solo de forma humanitaria, pero decir que otra vía es posible, otra manera de vivir. Y volvimos en Venezuela con esta intención de ver qué pasa y de apoyar, de aprender también y de apoyar para que haya una salida agroecológica y más autonomía alimentaria. Nos parecía una gran paradoja que hay personas que están pasando hambre mientras no se produce. Y así hemos avanzando desde los problemas, hemos querido encontrar las soluciones. ¿Y qué hacías antes de ir a Venezuela? ¿A qué te dedicabas en Francia? Y yo enseñaba en un colegio, en un liceo, enseñaba el español y después lo renuncié y con mi compañera hemos hecho aprendizaje de la agroecología a través de un programa que es como el woofing, pero es a través de un sitio que se llama Workaway y eso nos dio un poquito de conocimiento sobre la agroecología y gana también de seguir aprendiendo y compartiendo también lo que habíamos recibido. ¿Y por qué elegiste Venezuela y no Colombia, Ecuador, Bolivia? ¿Qué te motivó a ir a Venezuela? La primera vez quería ver un poco los cambios sociales en América Latina en general y en Venezuela en particular, ver cuál era el resultado de la revolución bolivariana. Y entonces eso es la razón por la cual estaba yo en Venezuela y no en Colombia. Globalmente era eso de aprender, porque sentía que había como una filtración de lo que podía saber a través de la prensa o de los artículos y tenía ganas de ver yo hacer una experiencia en vivo en Venezuela, ver cómo vive la gente, cómo se organiza y todo. ¿Y cómo ha ido cambiando tus impresiones? ¿Recuerdas cómo fue cuando llegaste, lo primero que viste? ¿Se han mantenido las mismas impresiones o ya viviendo y estando adentro y pudiendo ver todo lo que has visto? ¿Cómo ha sido este proceso? La verdad, de las formas, yo no venía la primera vez con tanta ilusión. Yo no era ilusionado o algo así para nada. Era ya bastante crítico antes mismo de venir con el proceso. Pero lo que me llamaba la atención era decirme si existía una organización juvenil u otros honesta que querían hacer una transformación social.
y tenía esta idea que había una cúpula ya formada, ya corrupta, y quería por lo menos saber si había una chispa, gente conscientes de los daños sociales y ambientales y gente organizada. Y eso era globalmente mi interés y la razón por la cual vine. Y sí, mi mirada cambió, porque tal vez tenía esta esperanza, por lo menos, no expectativas en los poderes, pero sí expectativas de la población como tal y de su compromiso. Y, y eso no lo vi tanto. El compromiso, varias, todas sus formas, ambiental o social, vi más apatía o el hecho de seguir un bando o el otro, pero no tanto corazones de pie y ardiente para pensar y cambiar las cosas. Y si alguien de Francia te pregunta cómo es Venezuela, ¿cómo le dirías así para que le tenga una idea de Venezuela? Es un país grande, hablando del paisaje es hermoso y muchas cosas hermosas. Es un país que tiene mucha ventaja de un punto de vista ambiental y agrícola, tiene mucha agua, la tierra es fértil y todo. Y a pesar, entonces le diría eso, que Venezuela tiene reunido todo para que la gente viva bien, viva de forma digna, y pues no lo es. La mayoría no vive bien, es el mal vivir para la mayoría, a pesar que todo está para que podríamos vivir bien, teniendo acceso a los alimentos saludables, al aire limpio, al agua, y todo nos falta, a pesar que todo es realmente aquí como el agua. El agua lo tenemos, físicamente es presente, pero resulta que todavía hay problema para tener un acceso al agua. Y desde tu punto de vista, ¿por qué hay todos esos problemas? ¿Crees tú que ha fracasado el gobierno de Chávez, de Maduro? ¿Cuál es tu posición? Que es un fracaso tremendo porque han seguido en el mismo patrón del extractivismo, del productivismo, y sí puedo entender el tema que haya una redistribución, y eso es en el marco del vivir mejor sobre un tiempo corto, que podría ser útil para por lo menos ayudar a la gente a salir adelante. No era una estrategia de corto plazo, era una estrategia punto, no de corto plazo, pero una estrategia de largo plazo. Y creo que eso era el error grande, primero, y segundo, la primera elección de Chávez era con la idea de acabar con la corrupción, pero más allá del discurso no había nada de garantía. Entonces son solo discursos de creencias, tú me crees o nada. Y resulta que la corrupción se duplicó, se triplicó, y eso también participé al daño que conocemos. No es únicamente por razones del bloqueo, para nada, o por razones ambientales, a pesar que a mí también me gusta mencionar que hay límites geológicas y que el hecho que Venezuela pasó el pico petrolero puede influenciar, pero en gran medida yo veo la corrupción, el despilfarro tremendo de dinero. Se dice compartir en Venezuela, pero antes de compartir más, habría que robar menos, y robaron más. Un robo tremenda, se calculó, y cálculos a veces de forma muy bien hecha, diciendo que con el despilfarro de la nación, como lo llaman los que estudiaron el tema, se hubieran podido hacer 10 misión vivienda, que son las viviendas que el gobierno puede brindar a las personas y todo. Entonces, globalmente es algo muy negativo, además que recuperaron conceptos como del buen vivir, se puede ver en Caracas, buen vivir, pero es para hacer autopista, y no, globalmente es eso, el tema de la corrupción, el productivismo, quedar en el petróleo y quedar en la cultura del Salvador, que se mezcla muy bien con la cultura venezolana un poquito religiosa, esperando el Salvador Supremo,
Y Chávez le gustó mucho esta posición, que él lo va a salvar todo. Y sí, tal vez había una parte de luminosidad y de sombra, la chispa de luminosidad totalmente se fue con Maduro y las medidas de medio control, cuando había marcha, por ejemplo, se tumbaron con Maduro y después no había ninguna protección civil durante las marchas. Se fortaleció el Estado militar a pesar de que haya un presidente civil, que es interesante, un presidente civil, pero mucho más militarista que el otro. Se crearon empresas militaristas también que aprovechan de la extracción del oro, que se enriquecen y acabó mal por esta razón. Y me gustaría que la oposición toma en cuenta eso, la identidad del poder. Si el poder es productivista, extractivista, militarista, necesitamos una alternativa antimilitarista, reducir el gasto en las armas, en los militares y ir por otros caminos, inventando algo del buen vivir y sin engaño. Lo que no se logra entender es cómo es que viviendo toda esta situación de pobreza, de sufrimiento, de angustias, no hay reacciones tan fuertes. Es decir, por ejemplo, en el caso de los otros países, incluso han tumbado a presidentes. Ha habido acciones en las cuales han logrado quitarse a muchos gobiernos. ¿Y cómo es que no es posible en Venezuela? Eso es algo que nos resulta difícil entender, dadas las experiencias en nuestros países en que sí se han logrado esos cambios. Pienso que lo que pasó es que se debilitó mucho el tejido organizativo de la población. Por ejemplo, el sector sindical se transformó, se crearon sindical oficiales llamados sindical bolivariano y eso va a polarizar un montón a la población y hacer que si hay una marcha o algo durante Chávez, fácilmente se puede etiquetar como oposición de derecha a pesar que no lo es. Creo que en primera parte hay este aspecto que hace que no hay respuesta, sencillamente porque no hay organización. No hay organización independiente. Lo que queda son solo grupos bajo control del Estado, pero no nos podemos juntar bajo un colectivo que aquí es sinónimo de un grupo armado que solo defiende el Estado y creo que esta empresa discursiva y ideológica hizo como una pared para bloquear todo levantamiento, porque cuando hay personas que se levantan, se llama golpe de Estado, como en 2014 ya se consideraba como un golpe suave. Entonces, ¿cómo lograr, si de un punto de vista cultural, la hegemonía queda de su lado? Ellos nos nombran y nosotros no lo tenemos muy claro también, y cómo es, a pesar que las revueltas son legítimas desde un punto de vista social, hay un discurso anti-Maduro, pero a veces también antisocialista, anticomunista, que puede generar incomodidad frente a otros, tanto en Venezuela como afuera. Y, y en 2007, para contestarte, hubo estas cosas que mencionas, de lo que hoy hemos vivido en muchos países, como en Colombia, en Chile, hubo un levantamiento popular y mucha represión también. Fue bastante documentado por Amnistía Internacional. Han lanzado bombas lacrimógenas por los edificios, cosas terribles, documentadas, ciertas, hubo tortura. ¿Y qué pasa? Pasa que es, eso es algo para impedir a la gente de ejercer sus derechos democráticos y obviamente cuando perdemos a alguien no nos provoca seguir haciéndolo. 2018, otro año importante de levantamiento sindical principalmente. Y aquí, a pesar que el gobierno se dice socialista o obrero, ellos lo tienen claro y se levantan para por lo menos el vivir mejor, mientras tanto, el sueldo digno al nivel de la canasta básica, pero sigue frente a eso el discurso
que es una oposición fascista, que lo van a derrotar y de hecho lo derrotan. Y a veces la represión está hecha por los mismos colectivos que mencioné, que son grupos armados que sirven a reprimir todas las rebeldías que vienen del sector de la educación o de la salud, que fueron bastante combativos en 2018, por ejemplo. Y en el caso de la gente, de lo que se llama la gente rica, la clase media, ¿ellos se han quedado o se han ido? Y los que se han quedado, ¿qué nivel de vida o acceso tienen? Es una buena pregunta, habría que hacer una sociología de los que se han ido. Venezuela es un país con una población joven y los que se han ido principalmente creo que son los jóvenes, porque para ellos no hay futuro, no pueden comprarse una casa. Las personas jubiladas pueden decir, bueno, tenemos la casa y todo, vamos a seguir. Yo supongo que hay muchos ricos que sí que se han ido y otros que se quedaron un momento y que luego se han ido también por el tema de los atracos, de los secuestros, porque no podían seguir con su pequeño negocio, por ejemplo, de vaca, porque venían, le robaban la vaca o son cosas comunes que hace también que personas que se querían quedar en Venezuela, pues les tocó irse. Ujú. Se dice que especialmente Caracas es una de las ciudades más violentas del mundo. ¿Tú experimentas eso? ¿Te ha pasado algo? ¿Has vivido alguna experiencia? ¿Te han atacado? ¿Algo por el estilo? No, no, gracias a Dios, no me ha pasado nada, pero es cierto que Venezuela en general es peligroso y hay el tema de los valores, a veces hablando con los venezolanos, nos hablan mucho de eso, diciendo que más allá de lo económico que hablamos de la caída, ellos mencionan la pérdida de señal y de valores. Y eso se nota con los robos que hay, la poca consideración por los demás. A mí personalmente no me ha pasado nada, pero a otros sí le pasan y se nota la poca consideración y a amigos míos le han pasado cosas. Y, y lo que me entristece es que eso rompe todas semillas de esperanzas que están brotando. Es una sociedad bastante lastimada y desorganizada, donde manda el sálvese quien pueda. Y si a mí no me ha pasado nada, a otros le ha pasado y el resultado es el daño, quiero decir, es para todos. Si a ti no te pasa personalmente, igual lo padecen porque los proyectos agroecológicos pues no siguen, se van, no pueden seguir porque le atracan una vez y dos veces. Así, no me pasó a mí, pero le pasó al lugar donde yo estaba trabajando, en Barlovento, un lugar de afrodescendientes cerca de Caracas y un proyecto maravilloso, agroecológico, buenos productos, buenos precios, pero un atraco, dos atracos, tres atracos y no ha podido seguir el proyecto. Tengo varios así que podría nombrar, como un proyecto de un amigo mío que se llama Chaima, por el pueblo, Maicha, sí, Imacha, se llama el proyecto, por el pueblo Chaima, indígena y no siguieron porque él recibió una bala en el pulmón y fue fuerte. Me llamó hace poco y me entristece porque él ayudó un montón. Y en, Y, sí. y a ti como extranjero, ¿cómo te ven? ¿Has tenido algún caso de discriminación, algún tipo de rechazo? ¿Cómo es la situación especialmente de los llamados blancos europeos? ¿Qué pasa ahí? La gente en Venezuela es bastante acogedora, la gente es agradable y eso lo veo y lo noto, eso es cierto. Mis problemas y mi gran problema para mí es con el sector militar. Aquí hay un montón de alcabalas para ir de un punto a un punto B y aquí sí nacen los problemas. Y igual, siendo legal, estaba ya ilegal o criminalizado por todo.
me hicieron muchas preguntas incómodas, si era periodista o cosas así, revisaron mis libros. Bueno, tampoco no me quiero quejar, pero obviamente no es muy cómodo cuando la gente se comporta así. Y en el tratamiento es eso que yo me gustaría subrayar, el maltrato de los militares, y no solo con los extranjeros, pero a veces también con las personas humildes, porque se notan en el bus. Los que bajan, ¿quiénes son? Los extranjeros, yo, alguien de Colombia y una persona que no tiene mucho dinero y se nota a su ropa y sí, y no nos tratan muy bien, que digamos. Me imagino que hay mucho control de lo que se dice. Te han estado vigilando, sentías que estaban atrás de ti, viendo qué estás haciendo, cosas por el estilo. Una vez que estoy en Mérida haciendo mi proyecto social, no siento que hay tanto control, puedo moverme y hacer lo que quiero, pero otra vez es cuando te vas de un lugar a otro, hay mucho control. A pesar, por ejemplo, que no hay leyes que prohíben tener eh, varios granos, paquetes de arroz, si tienes mucho te pueden quitar y es muy común. Y es tan común que a veces los comerciantes explican, lo siento por los precios altos. Es verdad que otra vez hoy subimos los precios, pero no quitaron un montón las alcabalas y nos toca recuperar lo que hemos perdido. Lo que quiero decir es que es algo estructural. No podemos hablar de un pequeño abuso, no, es un abuso estructural que participa la inflación. Es un robo grande, grande, hasta que el presidente también le toca decir algo, porque todo el mundo lo ve. Es un robo que no nos podemos imaginar. Y es un juego de hipocresía también, donde pretenden defender la ley, pero lo que es la fuerza que manda, porque no hay un representante civil, ellos son armados y dicen lo que les den la gana, tanto a los extranjeros como a los venezolanos también. ¿Y has tenido problemas para eh, la comida, es decir, para obtener productos? No es fácil adquirir ciertos alimentos. Y sobre la cuestión de financiamiento, me imagino que no sé cómo haces para financiarte, pero si llegas de Francia, ¿es fácil que puedas recibir euros o cómo es el asunto? Um, el tema de la comida y lo que mencionas era la primera parte de la crisis, que había muchas escasez y se veía en la televisión, en las revistas, anaqueles vacíos. Era la primera parte, o había, faltaba producción agrícola, había el bloqueo que podía empeorar las cosas también, pero poco a poco se dolarizó el país, lo que significa lo siguiente, que los productos ahorita se encuentran físicamente en los anaqueles, es solo que no son alcanzables para la mayoría, mientras que antes no se podía comprar sencillamente porque no hay. El anaquel es vacío, pero ahorita globalmente encuentras de todo, principalmente en Caracas, además, donde hay muchas cosas, hasta variedad, pero ¿quién lo puede comprar? Porque los precios otra vez son totalmente dolarizados, mientras que nuestros sueldos son en bolívares. Por mi parte, enseñando, ganaba en dólares. Es una ayuda, pero no te crees que te haces la gran vida tampoco, porque como todo es dolarizado, necesitas dólares y bastante. La canasta básica es entre 300 y 400 dólares, por ejemplo. Entonces, para vivir correctamente necesitas un montón. Y la gente, con el tema de la migración, ahorita se está apoyando un poco con el primo, el hijo o la hermana que le envía remesa. Eso al principio ayudó, pero como todo el mundo hizo lo mismo, participó a la inflación y a la devaluación del dólar, y es lo que estamos viviendo ahorita. Precios altos, devaluación del dólar y no sabemos cómo hacer. Estamos corriendo para llegar al dólar y los precios siguen subiendo. Claro, una situación muy compleja y difícil. Y si diríamos, ¿cuál es la cosa o lo más lindo que tiene Venezuela? ¿Qué es lo que dirías que
es lo más interesante que todavía es de positivo, que se puede resaltar de Venezuela? La cosa la más linda me parece es, como lo dije al principio, que hay un buen soporte para hacer una buena sociedad donde todo el mundo pueda vivir bien. Y creo que eso es lo maravilloso, porque no es tan lastimado si tomamos Argentina o Brasil como ejemplo, no llega a este nivel de destrucción tampoco por el tema de la tierra, a pesar que está destruida un poco, pero no tanto a este nivel. Eso me gusta, que queda un potencial para la agricultura orgánica con enfoque agroecológico. Hay mucha agua y paisajes tremendo y podría haber una economía más suave, un ecoturismo. Probablemente a mí lo que me gusta es eso, este potencial tremendo que tiene el país y que no se aprovecha. ¿Cómo describirías al venezolano? ¿Cómo le dirías en promedio cómo es un venezolano? Es una persona agradable, acogedor, eso, eso es cierto. Y tal vez por el tema de la migración, por lo menos los que a quien me tocó hablar y todo, hay un poquito de apatía. Después no digo que es el venezolano que es así, pero me imagino que todos somos un poquito apáticos a veces. Siento que hay apatía y siento también que hay gana de guiarse por el líder o estar en búsqueda del liderazgo que sea del lado de Maduro, del lado de la oposición, que hace que no se siente muy legítimo hacer cosas o organizarse por su cuenta. Mm, pero el venezolano de donde yo estaba, en Mérida, tal vez es un poquito más comprometido sobre el aspecto social y ambiental y trata de moverse más. Eh, para terminar, ¿qué podrías cuál sería la expectativa o qué imaginas? ¿Cómo podrías visualizar un poco qué va a pasar en los próximos años? ¿Tienes alguna idea? No sé qué va a pasar, pero lo que me gustaría primero es que ya no se criminaliza la ayuda humanitaria que la gente hace. Nosotros la hacemos también, hacemos donaciones y tenemos páginas para apoyar, pero es increíble que eso sea criminalizado y nos toca hacer cuidado con el apoyo y eso me parece muy triste. Me gustaría que haya presión internacional para que los militares paran de obedecer a órdenes ilegítimas que impiden la ayuda internacional porque hay muchas necesidades y es necesario que entren los camiones con medicamentos, con comida, por lo menos para resolver lo urgente. Y eso es para la primera expectativa. Y la otra, a mí lo que me gustaría es que haya un compromiso, que nos olvidemos de la apatía, que creamos en nosotros y que construyamos algo bonito tratando de superar las dificultades. A veces no hacemos las cosas porque anticipamos los problemas. Y lo entiendo, no lo critico, diciendo hay mucha delincuencia, si hago la siembra me roban y a veces es cierto, así pasa, roban todo lo que se sembró, entonces pues nos desanimamos. Pero también hay lindas historias como en México o a veces las comunidades se juntan y logran sacar los malandros, los mafiosos. No digo que siempre es fácil, que siempre se gana, pero a veces hay historias así, donde la comunidad misma está capaz de hacer autoprotección para salir adelante. Si el Estado no lo hace, y más bien es el problema en vez de ser la solución, nos toca a nosotros organizarnos. Y eso es apuesto por eso y me gustaría que la gente se autoorganiza, se levantara en dirección de otro camino, otro modo de vida, porque sin eso yo no veo solución. Poniéndonos atrás otra vez de un líder o algo así, no veo que eso sea la solución. Hay que creer en nosotros y parar de creer que las cosas se resuelven por sí solas, gracias
gracias a Dios que tal vez un día las cosas creo que no se resuelven solas. Nos toca actuar y eso lo espero. Espero que vamos a tomarlo en serio y decirnos, bueno, ahorita hacemos algo, nos vamos a inspirar por nuestros hermanos en Colombia, en Chile y sin etiquetas, tratar de construir algo lindo para salir adelante. ¿Qué les podrías decir al mundo, a todos los que están fuera de Venezuela? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué les llamarías? ¿A qué les convocarías para que hagan algo por Venezuela? ¿Qué se podría hacer? Decir primero que los medios que hablan de colapso tienen razón, hay problema. Los que hablan de inseguridad es cierto. Venezuela, la ciudad las más peligrosas del mundo. Después no es la única tampoco. A veces me pregunto por qué hablar únicamente de Caracas o de Venezuela cuando en Honduras tampoco no es para nada un paraíso u otros países así que menos se mencionan. Entonces, a pesar que estas cosas son ciertas, que hay un colapso, que hay un mal vivir, que hay una pobreza al 90%, decir que hay semillas de esperanzas. Hay ecoaldeas en formación, como en La Zurita, hay proyectos agroecológicos, hay grupos de consumo, como Mano a Mano en Mérida, hay el proyecto de la Granjita del Nono, que es algo tremendo, o ayudan reforestando en el sector. Y me gustaría que nos podríamos ayudar más allá de las fronteras, apoyando así, creando las utopías concretas, porque de así puede haber un renacimiento. No solo, bueno, yo respeto mucho los que ayudan de forma humanitaria, me parece muy noble de su parte, de dar un parte de sus recursos, pero también necesitamos una estrategia, salir adelante de una forma sustentable y hay proyectos que buscan eso. Y a los de afuera les quiero decir, por favor, tratan de empujar los que quieren ser autónomos a través de proyectos solidarios o agroecológicos, porque hay varios y necesitan un empujón. Y, y si lo pueden hacer, que lo hagan. Para terminar, algo que quieras añadir que no hemos preguntado, que para ti sería importante que se sepa. Se dicen tantas cosas de Venezuela, se escucha, se dice que hay tantas cosas de problemas, de cosas positivas, pero al final uno no tiene claridad. En todo caso, algo que quieras añadir que faltó preguntar. Me gustaría que tomamos el tema con calma y que supongo que sí, que siempre hay cosas buenas que guardar. El hecho que haya la posibilidad teóricas y digo bien teóricas de un revocatorio me parece interesante. Ya se hizo en la historia, por ejemplo, durante un evento revolucionario en Francia, la Comuna de París se llama, los elegidos popular tenían también la revocación, podían ser revocados a cualquier momento. Bueno, no lo aplicaron, Maduro por lo menos no lo aplicó, pero estas cosas son cosas que son interesantes, otros se inspiran de eso y de no caer también en las cuentas de hadas, de lo que dice el gobierno, de todo lo que se está diciendo sobre, porque por ejemplo desarrollaron en 2018, creo, una escuela decolonial o algo así, bueno, todo eso es cuenta de hada y tomar bastante distancia y ser atento a la gente, a lo que dice la gente y sin prejuicios de quién es quién. A veces tenemos esas cosas, pero ¿quién habla? Escuchar sinceramente a la gente y desde eso, desde los testimonios, tratar de construir algo, algo distinto. Bien, muchas gracias, Maxine. Estamos muy honrados y agradecidos de tu presencia. Eh, Aviento. Aviento, Chao. chao.